so angry. And he's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit con. He's a mutt. He's a fool. Donald Trump. He's a national disaster. It makes me so angry. I'd like to punch him in the face. Fool. It makes me so angry. I'd like to punch him in the face. I'm really rich. We're dying. We need money. I think I am a nice person. He's an idiot, this bozo. Bienvenido a la base secreta. Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, donde a veces leemos, a veces contamos, a veces estudiamos, pero siempre os traemos eso que tanto te hace soñar. Hoy, como no, vamos a hablar aquí en la base secreta de cómics. Bueno, y antes que nada, comentar para todos los oyentes que seguimos aquí una semana más para todos vosotros y que esta semana pasada tuvimos una reunión que llevamos un grupo de podcasters desde hace ya pues un poquito, yo creo que va a hacer ya casi un año, de que esporádicamente nos vamos reuniendo un grupo de podcasters de Valencia que, bueno, aunque nos dedicamos a diferentes ramas del podcasting o a diferentes temas que no tienen mucho que ver, aunque algunos sí que coincidimos en el tema, pero formamos lo que llamamos las Pod Nights Valencia, las Pod Nights VLC, y bueno, pues es una quedada en la cual está abierto para todos los oyentes y para todos aquellos podcasters de Valencia o alrededores que se quieran acercar. Normalmente quedamos en un local de aquí de Valencia que se llama Oh My Bar, que está en el Cedro. Aquellos que vivís en Valencia pues lo conoceréis, es una zona bastante famosa de marcha. El caso que la semana pasada nos volvimos a reunir todo el grupo y bueno, pues poco a poco nos estamos dando cuenta de que se está formando pues un buen colectivo de podcasters en Valencia, y que cada reunión que hacemos pues vamos aprendiendo un poquito más sobre cómo trabajamos cada uno de los diferentes podcasts, qué es lo que más o menos pues cómo nos lo montamos, ¿no? Cada uno de alguna manera, y aparte también pues un poquito cómo crece esta pequeña amistad, ¿no? Dentro del mundo de esta afición del podcasting. Así que lo que quiero comentaros es simplemente que sigáis la cuenta de Pod Nights VLC en Twitter, y que si eres podcaster y estás interesado, o eres oyente y estás interesado en venir a esa quedada tan informal, pues solo haznoslo llegar a nuestra cuenta o a la cuenta de Pod Nights, y ahí lo
gestionaremos para que vengas a la siguiente. Estamos quedando más o menos aproximadamente una vez cada 2 meses, una cosa así, pero lo suficiente como para poder gestar un grupo que pueda hacer en el futuro pues algunas movidas un poquito más gordas, ¿no? Ahora estamos en una fase un poco de conocernos y ver cada uno qué es lo que pueda aportar a este grupo. Así que dentro de poco escucharemos un audio de esta quedada en la cual estuvimos la semana pasada. Y dicho esto, voy a presentar a los agentes secretos que hoy tenemos con nosotros. Así que sin más dilación, paso a dar las buenas noches a nuestro amigo y agente Tony Saurus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Chucky. Muy bien, como siempre. ¿Y tú? ¿De fiesta, Chucky? Sí, te digo, no. Te vas de fiesta y no la cuentas entera, ¿eh? Que por cierto, ibais a venir 5 de la base secreta y al final fui más alone que alone. No, yo dije que no podía ir, yo no dije. Muy bien. Muy buenas noches, Rubén Cambronero a los mandos, ¿qué tal? Oye, yo sí que hice un mentir y a ver, me eché atrás a última hora, pero bueno, una buena causa. Me preguntaron mucho por ti. Sí, una buena causa. La próxima sí que intentaré estar, porque la verdad es que es súper interesante. Súper interesante. Los audios que has grabado han quedado súper chulos, ¿vale? Tengo que arreglarlos y demás, pero veremos y los pondremos. Y es una iniciativa muy, 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 muy buena. Porque, como has dicho, se unen distintos campos, pero a todos nos une una cosa, que es el querer hablar delante de un micro. Y es algo chulo, algo muy chulo. Bien. Y por último, hoy vamos a hablar de cómics, como ya hemos avisado, y tenemos aquí con nosotros a Sergio Obleda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A tope, ¿no? A tope, estoy aquí con mi copita de vino y estos privilegios que tiene uno solo por hacer tebeos. Exacto. Bueno, pues hoy, Sergio, ¿te ha vamos puesto a hablar vino? sobre autores completos, ¿no? Un tema que habíamos tocado en la última vez que viniste, ya salió a la palestra. Y bueno, pues hoy has venido y lo vas a afilar un poquito más y nos lo vas a afinar, ¿no? Así es, hace poquito estuvimos hablando de guionistas. Exacto. Y bueno, de la importancia de esta profesión. Y bueno, pues salió el tema de los autores que hacen las dos cosas, que no solamente dibujan, sino que también escriben el guión. Y bueno, pues hemos hecho una pequeña listita para dar unas pistas y que la gente vaya, bueno, viendo que no solamente está el guionista por un lado, el dibujante por otro, sino que a veces, muchas veces, las dos figuras se juntan en una y es cuando, en mi opinión, el TVO sale de una manera más fluida. O más especial, ¿no? Más personal. Pero antes de que nos hables de eso, antes de que vayamos a la biblioteca a hablar de cómics, vamos a hablar un poquito de una noticia que se ha movido por las redes esta semana, que dentro del propio grupo de la base secreta ha generado polémica, y bueno, y en general dentro de la sociedad valenciana, y es que hace escasa una semana aproximadamente, El día 2. el día 2, salió una noticia a la palestra, pues que comunicaba que Valencia era una de las posibles candidatas a ser la representante española de las Comic Con de San Diego. Esta noticia sale a través de un diario online, bueno, exacto, de Cultura Valencia Plaza, perdón. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que todos los frikis ansiosos del mundo pues compartimos esa noticia, porque bueno, a unos les gusta la idea, a otros les gusta más o otros menos, pero bueno, es una noticia que toca el tema del cómic y que nos parecía bastante importante, ¿no? Pero esto generó ahí un debate además entre nosotros, entre los propios miembros de la base secreta, de si valía la pena o no el mero hecho de tener la Comic Con de San Diego aquí en Valencia y a qué niveles, ¿no? O sea, generó un debate bastante importante. Pero cuéntanos un poco tú la historia, Sergio, de cómo la has ido viviendo. Sí, el debate en realidad era también sobre el tema del modelo de salón que nos interesa a unos y a otros. Pero, en fin, vamos a empezar por los hechos. El Comic Con Gate, como le llamo yo, en referencia al Watergate, pues el Comic Con Gate empezó el día 2 de febrero del 2017, donde un periodista, si es que se le puede llamar así, llamado Eugenio Viñas, publicaba en Valencia Plaza un artículo con el siguiente título:
Valencia, candidata a convertirse en la sede española de Comic Con San Diego. Pues bueno, una noticia sorprendente, una noticia que causa revuelo en redes sociales. En fin, tenemos el tema ahora de que con las redes todo corre mucho más rápido, corre como la pólvora, y a lo mejor una noticia que habría pasado desapercibida o cuyas reacciones hubieran tardado más en suceder hace unos años, pues ahora mismo, ¡pum!, de repente a las 2 horas ya estaba internet bulliendo con esta información. El día 7 de febrero, 5 días después, la misma web, pero con otro artículo escrito por otra persona llamada Vicent Marco, titulado "Así sería la Comic Con de Valencia", un artículo absolutamente disparatado y bizarro, muy en la línea de los tebeos de Fallerela, un artículo en el que hablaba de que los valencianos, pues como tienen una cultura diferente y personal y divertida, pues en vez de disfrazarse de Superman o de la princesa Leia, se disfrazarían de Don Pimpón o de Naranjito. Era un poco extraño. Era un poco extraño el artículo. Cuando ya llega a esas líneas... Sí, era una marcianada, era una especie de especulación sobre cómo sería la Comic Con en Valencia, dando todo tipo de datos erróneos con una foto de una paella ahí, o sea, una cosa de verdad casposa, que no había quien se la tragara. Ese mismo día, el día 7 de febrero, La Vanguardia, nada menos que La Vanguardia, la web de La Vanguardia, prácticamente hace un cortapega de ese artículo y bueno, pues le da difusión al mismo, ¿no? Y ese mismo día también, el 7 de febrero, ese fatídico día, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, lanza un tuit con una foto, que supongo que será del Festival de San Diego, enlazando este artículo disparatado de Vicent Marco, diciendo la frase: "Estamos trabajando para que Valencia acoja el próximo Comic Con, el evento más grande del mundo del cómic". Bueno, y linka al artículo de este señor. En fin, ya sabemos que los políticos enseguida, en cuanto hay movimiento, pues tratan de ponerse la medallita y hacer ver que ellos, pues en vez de ser parte del problema, son parte de la solución. De hecho, este partido político Compromís en concreto, el voto friki ya le vino muy bien. Ya en su momento los carteles de Compromís aparecieron unos jóvenes con camisetas de Juego de Tronos y de Padre de Familia. Todo esto, por supuesto, me temo, sin pagar derechos a los propietarios de estos personajes. En fin, una cosa bastante lamentable. Afortunadamente, el día 10, pues un señor, un periodista, este sí que le podemos llamar así, llamado Miguel Ángel Uriondo, en la web mercados.es, escribía un artículo titulado "No, Valencia no acogerá la Comic Con de San Diego". Abajo ponía: "Los rumores de la llegada de la mayor feria de cómic del mundo eran exagerados o inventados más bien". Y da la explicación, ¿no? Bueno, pues dice que Feria Valencia no va a acoger la Comic Con de San Diego, ni opta siquiera a hacerlo, porque nos lo habían vendido un poco como que Valencia opta a ser sede de la Comic Con, como si esto fueran las Olimpiadas o algo así. La Comic Con es un evento estadounidense que se organiza por una empresa sin ánimo de lucro que solo tiene presencia en Estados Unidos. Ya está. Y bueno, pues en el artículo especifica: fuentes próximas a la organización confirmaron a mercados.es que pese a las piezas publicadas por medios locales, que luego han sido redifundidas por otros de mayor alcance, como hemos comentado ahora mismo, no podemos esperar una sede española de la mayor feria de Comic Con del mundo. ¿Qué hay de cierto en la noticia? Bueno, pues sí que es verdad que la Feria Valencia está interesante en tener una convención de cómics en la ciudad. De hecho, creo que fue el año pasado, cuando se iba a celebrar el primer Salón de Cómic de Valencia, había un cartel ya diseñado por Paco Roca. Iba a haber una exposición de Paula Bonet, claro, porque como Paula Bonet, vamos, una cosa del cómic de la hostia, hay que llamar a Paula Bonet sí o sí, si se hace algo de tebeos en Valencia. Y había, bueno, el autor, el director del certamen iba a ser Sento. En fin, habían dado ya una serie de ruedas de prensa dándolo por hecho, y al final, bueno, pues una vez más se cayó el Salón del Cómic de Valencia.
Es verdad que ha habido conversaciones, continúa el artículo, con una pequeña empresa con sede en Cádiz, Jaque Mate Eventos, que registró en España hace un lustro la marca Comic Con Spain y que en diciembre de 2016 también registró Comic Con Madrid, Comic Con Barcelona y Comic Con Valencia, pero no es la Comic Con de San Diego. Comic Con, con guión, es una marca registrada de la San Diego Comic Con y no se puede utilizar, no puede utilizarla nadie más, ¿vale? Esta gente, Jaque Mate, quien ha registrado Comic Con Valencia, etcétera, 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 ha estado a cargo de pequeños eventos como el Salón del Manga de Jerez, la Comic Con Spain, celebraba en Cádiz. Entonces, no es que Valencia tenga que ser elegida para albergar el Comic Con, es que la ciudad valenciana lo que tiene que elegir es el modelo de salón que quiere y sobre si quiere o no quiere que sea esta pequeña empresa andaluza de eventos la que quiere que se encargue de ello. En fin, todo es un disparate, una bola que ha ido creciendo y al final nada de nada. Esto es como si te crees que van a contratar a los Beatles y al final contratan a los Beatles de Cádiz. Pues no es lo mismo. Esto es como si yo voy a la feria Valencia y le digo que voy a hacer una cosa que se llama los Oscars, pero soy de Chinchilla. Pero con cada kilo. Claro, son los Oscars de Chinchilla y entonces yo lo que tengo ahí es un pequeño festival de cine y les quiero vender la moto a esta gente. ¿Cómo se ha subido al carro Joan Ribó? ¿Realmente hubo conversaciones con el ayuntamiento o fue un rumor que le llegó y este hombre decidió subirse al carro a ver si así llamaba la atención del voto joven? En fin, los alcaldes del cambio, que nos están trayendo un cambio. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues se ha generado un poco debate, por lo menos en los grupos internos nuestros de la base, pues si realmente valía la pena el modelo de negocio de Comic Con, si no, qué podría aportar, qué no podría aportar. En fin, yo creo que cada uno de nosotros tenía poco una visión. Exacto, yo en mi blog, como a mí nadie me ha pedido mi opinión, bueno, pues yo para eso tengo mi blog, para cuando me da la gana, de lo que me da la gana, sin que nadie me diga nada. Y yo ahí pues he hecho dos entradas sobre este tema, uno antes de saber que era un bulo, otro una vez que lo sabía, pero tanto cuando lo sabía como cuando no, al final yo lo que he dicho es que a mí no me gusta el modelo de convención de la Comic Con porque es un modelo excesivamente centrado en cosas que no tienen nada que ver con los cómics, como pueden ser los videojuegos o el cine, y sirve más como plataforma promocional para otros tipos para otras formas de arte que ya tienen sus convenciones. Y de hecho lo comparaba pues qué pasaría si en la Feria del Libro de Madrid o la Feria del Libro de Valencia, en vez de haber stands con libros y en vez de haber editoriales y en vez de haber autores, pues hubiera puestos de comida y productoras de cine y productoras de videojuegos, que es la deriva que desgraciadamente están tomando la mayoría de los salones de cómic en este país. Cada vez se le va restando espacio al cómic y lo que hay más es pues tiendas de merchandising, tiendas de muñequitos, de camisetas, tiendas de ramen, de chocolate, de chuches, en fin, cualquiera que haya estado en los últimos años en el Salón del Cómic de Barcelona, por ejemplo, que hay cantidad de tiendas de cosas que no tienen nada que ver ni remotamente con el cómic. Pues eso es como una tienda de chuches o una fuente de chocolate. Hombre, a mí me gustó la analogía un poco que hiciste. Imaginaos que vais a la Feria del Libro y hay más de la mitad de las casetas no hay libros, sino que hay camisetas de esos libros, hay pues eso, productos alimenticios y cosas similares, y figuritas de personajes que salen en los libros, etcétera, y no hay autores y no hay exposiciones ni charlas ni mesas redondas, etcétera. Es que en realidad no es tan difícil hacer un evento relacionado con la historieta, o sea, pero yo creo que se puede ser una cuestión comercial, ¿no? Todo esto quiere decir, al final... Sí, vale, bueno, pues yo entiendo que todos tenemos que ganarnos las castañas, ¿no? Pero ¿por qué mezclar las cosas? Es que no lo entiendo. Que se haga un evento de videojuegos, que se haga un evento de cosplay, que se haga un evento de, pues eso, de animación, de lo que se quiera. Y no puede ser que a lo mejor por el interés popular que haya con respecto al cómic,
que no digo por lo menos aquí, hagan falta esas partes, esas otras partes para que el salón se haga. Pues yo creo que no. De hecho, en el Salón del Cómic de Avilés, por ejemplo, hay muchos autores, hay exposiciones, hay charlas, hay sesiones de firmas que son prácticamente improvisadas en los barecitos que hay al lado de la carpa central. Y no hay ni productoras de animación ni de videojuegos, y el Salón del Cómic de Avilés lleva muchos años funcionando así y funcionando muy bien. De hecho, son los propios aficionados los que agradecen esa cercanía con los autores o con algún editor si viene, a la hora de decir muchas veces que ese es su salón favorito precisamente por eso, ¿no? Y luego está el Salón del Cómic de Granada, en el que estuve yo hace poco, y no sé si fue el de Granada o el de Sevilla, no me acuerdo, pero bueno, uno de los que organiza Veleta, que era como una feria del libro, es decir, era en una plaza, había casetas, la entrada era gratuita, no había entrada porque era como una feria del libro, y entonces la gente que salía el domingo a pasear con la familia se encontraba con un saloncito del cómic allí, donde estábamos los autores firmando nuestras obras, donde estábamos dando charlas y donde había, pues no sé, unas pequeñas, no muchas, pero unas pocas casetas en las que se vendía historieta. Al que es aficionado sabe que está ahí y va. Y el que no lo sabe se lo encuentra, el que no es aficionado se lo encuentra y bueno, pues quizá pique también y comprendeo. En realidad no es difícil. Pasa que es ver eso, ¿por qué apostamos? ¿Apostamos por un momento cultural o uno comercial? Bueno, pues yo creo que lo cultural no tiene por qué no ser también comercial. De hecho, los editores que estuvieron en este salón andaluz que te digo, se volvieron encantados de las ventas, del trato de los lectores. O sea, que tampoco es que esté yo pidiendo una cosa elitista solamente para creadores y bueno, en la que nos midamos las pollas unos a otros y hablemos de tipos de pinceles o de marcas de tinta. No, yo quiero atraer lectores, pero insisto, quiero atraer lectores, no comedores de fideos ni gente a la que le gusten los videojuegos, porque estos ya tienen sus convenciones. Comedores de fideos profesionales. Hashtag comedores de fideos. Chicos, ¿queréis comentar algo? Bueno, yo no diría que soy totalmente opuesto a la opinión de Sergio, pero sí que tengo mis diferencias, ¿no? Como tú bien dijiste, tú me has dicho, en el grupo teníamos debate precisamente porque lo que dice Sergio es cierto. Sin embargo, acaban de hacer un comentario muy bueno en el chat, que además creo que es perfecto. Nosotros en la base hablamos de todo y yo me considero multifriki. Si voy a una convención, lo que más detesto últimamente es ir a 40 puestos de cómic y que solo tengan cómic y que los 40 tengan los mismos. Y si encima también está editorial vendiendo lo mismo, pues ya te digo, soy multifriki y si en un evento me juntan 4 o 5 cosas que me están gustando, no le veo ningún problema. Es cierto que a lo mejor quizás el restar protagonismo al cómic como tal en un evento que se llame Comic Con, pues oye, pues es verdad que no está tan bien, ¿no? Es cierto que lo que es la Comic Con de San Diego, yo creo que ha evolucionado desde un panorama inicial en el cual posiblemente pues era para un cómic americano, el cual es tremendamente mercantilista y que obviamente pues ya se han ido subiendo al carro hasta películas, series y demás. Es cierto que a lo mejor transportar aquí ese modelo llamándolo igual, pues es faltarle un poco respeto al nombre. Pero sin embargo, sigo diciendo que cuando se es de este mundillo, a lo mejor lo que pasa es que somos multifrikis, ¿no? Nos gusta un poco de todo y si a mí me lo aunan todo en un concepto de jornadas que las sigo considerando culturales y encima para que atrae lectores, jugadores, puede unir incluso ambos mundos de jugadores que no son lectores y viceversa, lo único que no le veo son pegas. A mí me parece muy bien lo que dices, pero insisto, que no le llamen Comic Con. Bien, ahí no. Ahí coincido contigo. Pero yo creo que lo de Comic Con es para también atraer a gente, ¿no? Es yo creo que sí. También es por la evolución, ¿no? Del nombre. Yo ya digo, no conozco la historia de la Comic Con original, la de San Diego. Posiblemente empezará como un evento friki, potente, pagado por editoriales americanas. Y con el tiempo, pues bueno, pues se fue sumando al cargo mucha gente. Igual que en el E3, famoso E3 de videojuegos, que ya no solo se ven videojuegos, que sí, la verdad que mantiene hegemonía, sino que se empiezan a ver un montón de cosas más. Entonces,
olvídate. Aquí El- de Comic Con, olvídate. Ya hemos dicho que esto es una cosa de unos señores de Cádiz. No, claro. Sí, al final, pero no, lo que buscan es atraer con ese nombre, con el nombre Comic Con, atraer al friki, ¿no? Y al usuario de aquí, no Claro. nos engañemos. Claro. Sea lo que sea. Quiero Muy decir, bien. sinceramente, vamos a ver, Yo- ¿qué más nos da que sea un señor de Cádiz que sea un señor de San Diego el que organiza una Comic Con? Bueno, ¿Qué nos va- pues, que la diferencia en qué va a estar, que va a traer autor, pues si ya los de Ficomic son capaces de traer a Millar y traer autores de cómic importantes para el Salón del Cómic en Barcelona y demás. Quiero decir, que la organice Cádiz como si la organiza Huesca o una empresa de aquí de Valencias. Creo que el nombre es lo de menos. lo decía por la procedencia de la empresa, lo decía porque como has comentado que si se hiciera estaría en un principio financiado o fomentado por editoriales americanas, no. Porque No. Me refería a los no es inicios por- de la Comic Con, la original, ¿eh? Ya. Que no sé el devenir de la original Comic Con, que no sé dónde empieza, no sé si empezó como un evento solo de cómic y se evolucionó a algo que es ahora. No me refería al original, lo que sea aquí, no lo sé lo que será. Seguro que es un evento multifriki y que el nombre Comic Con es un copy-paste de lo que se hace en Estados Unidos, estoy convencido. Que no debería llamarse Comic Con. En el chat comenta Alfredo que las Cificon, que son las que se hacen aquí en Valencia, tienen un modelo parecido a las Comic Con. El traer elementos de películas, actores famosos o no famosos, Claro. pero que han salido de refilón en una película o Pero cosas se llama así. Cificon. Sí, pero porque O sea, a lo mejor porque el nombre Comic Con no pudieron cogerlo porque estaba cogido. Si No, hubiera- yo es que creo que no hubo intención de llamar a la Cificon yo ahí Comic Con. no lo sé, Son pero una gente que lo que le gusta es la ciencia ficción y no querían limitarse al cómic. Pero sino que pero la similitud Posiblemente. del nombre hace que sea una llamada a la gente. No, pero no porque está Cificon, porque al final es una sci-fi Sí, convención. sci-fi. Luego tendremos la New York Con, que también es súper famosa, que es la que se hace en New York, porque el com es como el sufijo de convención, ¿no? El anglófono. Entonces, bueno, pues como si lo llamamos Rollcom, si hablásemos de una jornada de rol, podrían ser perfectamente Rollcom, ¿no? Porque son una convención de rol. Con de Reyes. Rollcom de Reyes. Que seguro que ya hay alguna por ahí. Pero vaya, quiero decir... Bueno, yo te digo una cosa. A mí no me importa que vengan no me importa que vengan de Cádiz o que vengan de Albacete o no me importa de dónde vengan, pero agradecería que ya que en esta ciudad llevamos celebrando unas jornadas de cómic desde el año 2011 con un presupuesto mínimo, pues agradecería que en vez de hablar de traer de fuera un gran evento relacionado con el mundo del cómic y tal, bueno, pues agradecería que a la gente que ya lleva años haciéndolo, pues se les diera un poquito de presupuesto para que fueran ellos los que, ya que lo están haciendo desde el 2011, bueno, pues lo hicieran un poquito mejor, trataran un poquito mejor a los invitados, que no es que los traten mal, pero que si se les apoyara como de verdad debería de apoyarles un partido que esté interesado por la cultura y por el arte en esta tierra, pues podrían hacerlo mejor de lo que ya lo hacen. ¿Que lo van a seguir haciendo igual? Sí. ¿Que a lo mejor vienen de fuera y montan un macroevento estupendo? Bueno, pues cuando llegue ya lo veremos y si es estupendo nos parecerá bien a todos. Pero, jolín, yo creo que ya que tenemos algo aquí que lleva funcionando desde el 2011, vamos a ver si les damos un poquito más de cancha a estos muchachos para que, bueno, pues para que se afiancen, se puedan convertir en el futuro en algo más grande, en vez de empezar la casa por el tejado, que es lo que yo creo que está empezando y que no es la primera vez, ¿no? Porque con el Mostra Comic pasa un poco lo mismo. Y luego con todos los eventos malogrados, con todos los salones de cómic de Valencia malogrados, uno de los cuales lo iba a dirigir yo en el 2009, en fin, otro, el del año pasado, dirigido por Sento, que se han ido cayendo por una cuestión de falta de apoyo de las instituciones. Bueno, pues si las instituciones tienen ganas de mojarse, perfecto, que se mojen, pero que lo hagan con la gente adecuada, no con alguien que viene diciendo que va a traer una cosa de Estados Unidos y luego lo que te vende es, en fin, pintorro barato.
Bueno. Pues yo pasaría de tema ya, ¿no? Porque ya está bien. Sí, yo creo que ya está. ¿Algo que matizar? sustanciado, ¿Alguien como quiere diría matizar algo? No, yo creo que está bien, sí. Vale. Bueno, Rubén, cuéntanos cositas. A ver, hoy como el día, o sea, es que nos hemos saltado las noticias, ¿vale? Y algo que es muy importante de hoy es que hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿vale? Que aunque no seamos un programa como tal de radio, ¿vale? Sí que hemos salido muchas veces en La Base Secreta, ha sido programa de radio. Empezó así y hemos estado en algunas emisoras. Entonces habría que celebrarlo y por eso voy a apagar el programa, ¿vale? Y nos vamos a ir de fiesta porque hoy es día de fiesta, ¿eh? ¿Os parece bien o no? me parece chapa. Vale, Vámonos, venga, au. ahora, venga. Que no, que es broma, a ver. Hay un Día Internacional del Podcasting también, ¿eh? Sí, pero... Sí, también lo celebramos, nos subimos al carro de todos. Nosotros como somos celebramos todo. somos multifrikis, pues nos metemos a todo. A ver, una de las cosas que quería decir es que algo muy importante es que ha habido una bajada de precio en un programa para edición de podcast y programas de radio, ¿vale? Que es el Hindenburg, que está a 2 pavos a día de... O sea, ahora la licencia individual, que puedes tener 3 ordenadores. El programa sirve para editar, cortar, pegar, ecualizar el sonido, normalizar el audio. Lo digo porque es interesante, pero solamente está hoy a 2 euros. La licencia creo que es de por vida. Entonces os invito a que lo compréis. Próximamente haré un mensaje secreto sobre él y a ver lo que os cuento. Y si necesitáis más información, ¿vale? Siempre podéis escuchar 9 decibelios, que es otro podcast que habla sobre audio y demás, que lo lleva David Arribas y habla sobre sonido, lo que he dicho. Nada, esta era la noticia que tenía. Muy bien. Buena noticia. Sí. Pues ya está. Pues ya está. Si quieres hablamos de los comentarios del último programa de los juegos de Telltale, que Ainur nos dijo que en iVoox nos dijo que muy bueno este último programa, aunque para los que no tenemos PS4 nos habéis afilado los colmillos. La verdad es que fue un programa que a mí me gustó mucho y sigo picado a los juegos que se hablaron. O sea, entonces, ¿sabes? Entonces aquí hay telita. Me gustaría comentar los mensajes de iVoox que vaya dejando la gente, así al principio en las noticias, y así por lo menos vamos haciendo un poquito de feedback de la gente, ¿vale? Estupendo. Bueno, he de decir que por casualidad, justo con el programa de la semana pasada, al día siguiente se abrió una oferta, llámalo casualidad, llámalo como quieras, sobre esos juegos en una plataforma online. Le dimos difusión desde las redes sociales de la base, pero creo que ya está ya terminado. Si no, aún así, mirarlo porque te puede sacar algo baratito los juegos que comentamos la semana pasada. Muy bien. Pues nada, chicos, si ya no hay nada más que decir, nos dirigimos a la biblioteca y hablamos de cómics, que bueno, ya llevamos media hora aquí a lo tonto de previo, ¿eh? Claro, tonto. Abriendo biblioteca. Bueno, pues ahora sí, nos venimos a la biblioteca donde estamos ya rodeados de estantes llenos de tomos, de libros, de cómics y, en fin, de todo eso que nos gusta tanto y que nos gusta tanto hablar. Y hoy vamos a hablar, como hemos dicho al principio, sobre la figura del autor de cómic completo. Es decir, como sabéis, el cómic tiene 2 partes principales, el guión y el dibujo. Y hoy vamos a hablar de esos autores que se trabajan las 2 partes, las fusionan y, bueno, pues no conciben una obra así por separado. Normalmente
la trabajan todo a la vez e incluso modifican y ensamblan las piezas un poco a la vez, ¿no? Y bueno, pues suelen ser autores, por supuesto, que trabajan con muchísima libertad, donde lo único que les puede llegar a censurar es a lo mejor las editoriales que le van a publicar la obra en algunos casos, pero sí que es cierto que normalmente no es así, porque se les busca ya directamente por ese sello que ellos mismos tienen. Bueno, coméntanos, Sergio, tú también eres un poco de esos. Un poco, sí. Depende, tú eres un poco camaleónico en ese sentido. Yo soy un poco inquieto, sí, vamos a decir. Bueno, pues el autor completo es, como decías, la persona, que puede ser autor o puede ser autora, por supuesto. Uh-huh. De hecho, últimamente cada vez tenemos más autoras, Uh-huh. gracias a Dios, porque hasta ahora esto parecía un campo de nabos, pero bueno, afortunadamente la mujer... Pero un campo de nabos completos. Exacto, efectivamente. Ahora es un campo de nabos o de vulvas, según lo que... Pero vulvas completas o nabos completos. El autor completo muchas veces lo es por necesidad, porque triste de pedir, pero más triste de robar, y como los autores de cómics ganamos muy poquito dinero, pues muchas veces, si encima lo tenemos que repartir con el guionista, pues ya, en fin, ya no llegamos a fin de mes ni de coña. Y luego, pues muchas veces es también por una cuestión de necesidad creativa. Muchas veces el dibujante es, como dice un amigo, la mano del tonto que no sabe dibujar, porque presta sus servicios a alguien que tiene una idea, pero no es capaz de desarrollarla sobre el papel. Y muchas veces pues es el dibujante, su ansia es la de ser guionista también, porque él tiene inquietudes y tiene ganas de escribir historias y de contar cosas y de desarrollarse. De hecho hay muchos dibujantes que empiezan siendo solamente dibujantes y que acaban como autor completo, pues como por ejemplo Herman, el mismo Herman, que este año era como el año pasado recibió el Gran Premio de Angoulême. Este año en Angoulême hemos podido disfrutar de una maravillosa exposición retrospectiva con dibujos a color en blanco y negro de todas las épocas de este artistazo tremendo. En fin, una gozada. Aquí en aquí en Barcelona este año tenemos exposición de Cels Pinyol y en Angoulême teníamos una de Herman. Ya. Es la diferencia de los mercados y los salones de cómic. Pero no entremos en polémicas, amigos. Hemos venido a hablar de autores completos. Si la polémica la polémica la metes tú solo. Cels Pinyol, por ejemplo, es un autor completo. Sí, es verdad. Él escribe sus guiones y dibuja sus propias historias. Eso es cierto. Entonces, bueno, pues una vez que hemos aclarado lo que es un autor completo, yo he hecho un pequeño listado de autores completos que hay que tener muy en cuenta y, en fin, evidentemente no están todos los autores completos del mercado, porque esto nos llevaría horas desarrollarlo, pero sí que están los autores completos que a mí, bueno, pues que más me molan o que enseguida se me vienen a la cabeza. Y quisiera empezar, pues, por un autor japonés, cosa rara en mí, que ya sabéis que yo no soy muy de leer TVO japonés, pero bueno, pues como homenaje, porque el autor Jiro Taniguchi falleció el pasado 11 de febrero a la edad de 69 años. Y bueno, pues Jiro Taniguchi es un autor completo, es un autor japonés que tiene una historieta muy personal, una historieta muy reconocible. Y bueno, pues las obras más conocidas de este autor son Barrio Lejano, El Caminante, en fin, un autor con una imaginación muy particular, un sentido de la narrativa muy japonés, hay que decirlo. Y su última obra, por lo menos la última obra de la que yo tengo noticia, es Los Guardianes del Louvre, que no tengo ni pajolera idea de qué trata porque no la he leído, no puedo hablar de ella, pero en fin, esta es la última obra producida por este señor y cualquiera que tenga curiosidad que acuda a las librerías. La verdad es que no sé si se ha publicado en España. El Caminante es una de esas obras curiosas y es de esas obras rarezas, ¿no? Se podría decir, porque es todo un personaje que se pone a caminar, empieza a caminar por su ciudad,
todo muy contemplativo. Yo creo que si algo tiene también este dibujante o este autor, son esos dibujos de fondos tan detallados y con tanto realismo, ¿no? De alguna manera, es todo como muy natural y lo detalla todo al máximo nivel. Y bueno, un poco el propio cómic del Caminante, que son bastantes páginas, ahí donde ves, es un alarde de fondos y de paisajes, que aquellos que sepáis un poco de dibujo y del tema del cómic, pues sabéis que eso es la parte casi más compleja, ¿no? O más costosa, ¿no? De hacer el trabajo del cómic, esos todos los fondos, todas las páginas completas de paisaje y demás. Sí, sí, un autor muy evocador y con un tipo de historia muy personal que hay que tener en cuenta. No sé si el resto de agentes tiene algún autor completo japonés que le apetezca comentar. Rubén. Tony o Rubén. Tony. Yo, perdona. Perdón, tenía el micro silenciado. Yo también. A ver, yo me enteré lo de Taniguchi, pero porque lo había visto lo había colgado un amigo. Me sonaba a algo que había hablado alguna vez Sergio, pero no tengo ni idea de qué cómics ilustra. Entonces me quedo fuera totalmente, ¿eh? A mí, autor completo japonés, creo que lo he dicho muchas veces, me encanta Urasawa. No puedo repetirlo más veces. Autor de Monster, Billy Bat, de 20th Century Boys, y otro que es Master Keaton, pero ese sí que no es de él, no es completo de él, ¿no? Él sí que está como guionista o dibujante, no me acuerdo muy bien, no me gustaba tanto. Pero bueno, autores completos, yo creo que el cómic japonés es bastante habitual, ¿no, Sergio? Que autor y o sea, que el guionista, por así decirlo, y el ilustrador sea el mismo, ¿no? En realidad no, en realidad en el cómic japonés lo que hay son muchos estudios. Sí que es verdad que a veces firma el jefe, firma Kazuhiro Tomo, pero luego miras y vienen acreditados pues un señor que se encarga de los fondos o una señorita que se encarga de, yo qué sé, de entintar, otro de... Sí, bueno, son un estudio, una especie de taller. Claro, son un estudio. Dirige uno, que es el autor principal y... El mundo del mercado japonés es muy marciano, tiene unas reglas muy extrañas y a los occidentales nos parece todo como un disparate detrás de otro. Pues a mí me han llegado a contar pues, que el editor que maneja un estudio de cómic lo lleva como si fuera el manager de un grupo tipo New Kids on the Block y los tiene allí metidos en el estudio currando, se encarga de llevarles la comida para que no tengan ellos que salir a la calle, que trabajan una cantidad de horas ingente, rozando la esclavitud y en fin, se me ha contado de todo de los estudios japoneses y la cuestión es esa, ¿no? Que se mueve mucho más el tema de estudio que el tema de autoría. No tenía ni idea. Lo que pasa es que ya digo, yo no soy un experto en este tema, ¿vale? Y sí que parece ser que es lo normal, lo habitual es entrar como un autor novel y anónimo a formar parte de un estudio hasta que poco a poco pues te vas creando un nombrecito y al final lo que acabas es teniendo tú tu propio estudio de autores detrás, de autores noveles. Es un poco como pues eso, el tema de la escuela, el maestro, en fin, la disciplina japonesa, la sabiduría, qué sé yo. Esto parece ser que tiene mucho que ver con su cultura y, como digo, pues yo personalmente es algo que desconozco. Pues yo tenía pocas referencias también, pero por ejemplo un caso que sí que me llama la atención es el autor de un fetiche infantil, a lo mejor, que es Masami Kurumada, autor de Saint Seiya, del Caballero del Zodiaco, aquí en España, que ese tío sí que, bueno, dibujaba y hacía lo suyo. Además te das cuenta de que lo hace todo él, porque en todos sus mangas, sea de cual sea, el protagonista es exactamente igual. O sea, el Seiya de Caballero del Zodiaco, el Caballero de Pegaso, tiene otro manga de deportes, creo que es de boxeo, y el boxeador protagonista es exactamente igual. Y tiene un par de mangas más que el protagonista es el mismo. Y ya en sus últimas sagas, o ya más actualmente, tenía, ya terminado, 2 líneas de Saint Seiya, que es una el episodio G y otra los Canvas, que se buscó a otro y a otra dibujante que le dieran como un toque revitalizante
al cómic. Y me resultó curioso porque justo en el episodio que no lo tengo muy claro, pero en los canvas, que sí que lo he seguido bastante, que lo ilustra una chica, sí que ella te hace un reporte en cada tomo de lo que le ha costado, que lo hace, de lo que le cuesta hacer fondos. Entonces, ahí, claro, cuando me has dicho lo del estudio, digo, uy, me choca un poquito porque, claro, aquí sí que aseguran que lo hace todo una ilustradora y el otro por detrás. Digo, organizando. Supongo que habrá sitios y sitios, o títulos y títulos, ¿no? En fin, ya te digo, en Japón es bastante habitual el tema del estudio. Pero fuera de esto, otro país en el que también es habitual que uno se encargue del guión, que otro se encargue del dibujo, que otro se encargue de la tinta y que incluso otro se encargue del color, es en el mercado americano. Y en el listado americano, sin embargo, sí que hay autores completos, como por ejemplo este del que quiero hablar en primer lugar, que es mi admirado Frank Miller. Frank Miller, nacido el 27 de enero de 1957, es muy conocido por su faceta de dibujante, en la que ha trabajado con otros guionistas, y muy conocido también por su faceta de guionista, en la que ha trabajado con otros dibujantes, como por ejemplo el Born Again y el Año 1, en los que trabajó con el dibujante David Mazzucchelli, y que, bueno, pues lanzaron tanto a Daredevil como a Batman a la cumbre del cómic en los años 80. El regreso del Caballero Nocturno, ahí él también se encargaba de guión y se encargaba de dibujo, pero sin embargo era Klaus Jansson el que se encargaba de entintar, y era su pareja de entonces, Lynn Barley, la que se encargaba de colorear el cómic. Sí que es verdad que el regreso del Caballero Nocturno, sobre todo para ser un TVO de superhéroes, es un TVO muy personal, pero es verdad que el entintado de Jansson y el color de Barley es lo que le acaba de dar el toquecito. Cuando él solo se puso a los mandos de la nave en todas las facetas fue en Sin City. Sin City fue la obra que relanzó a Frank Miller hasta el Olimpo de la historieta, un cómic además del que se han hecho 2 películas, si no me equivoco, aunque yo he visto una, la segunda no sé muy bien qué pasó con ella. Y en fin, con un estilo blanco y negro, un estilo claro oscuro que se asemejaba mucho al de Hugo Pratt o al del Alex Sinner de Muñoz y Sampaio, Sin City se aleja del TVO de superhéroes y nos cuenta una historia de género negro totalmente brutal, desgarradora, llena también de gentuza, de prostitutas, de matones, de drogatas y de, en fin, gente chunga en general. Un TVO además atípico para lo que es el mojigato mercado norteamericano, que como digo le encumbró al Olimpo de los cómics para siempre, al que ya había accedido con obras como Año 1 o Born Again, pero desde luego fue en Sin City donde de verdad vimos que era un autor completo, capaz de hacer sus propias historias, de contar sus propias movidas, y que, bueno, pues te puede gustar o no te puede gustar, pero la verdad es que ser Frank Miller, nadie lo hace tan bien como Frank Miller. Sus últimas obras han sido, que yo sepa, pues Holy Terror o el DK3. Holy Terror, por lo visto, era una historia de Batman que no le aceptaron en DC Comics, y el tío la remontó o le borró las orejitas al personaje de Batman para que pareciera otra cosa. Y el DK3, que es, bueno, pues la tercera entrega del regreso del Caballero Nocturno. Exacto. Eso sí, con un guión de Acharello y creo que con varios dibujantes. Otro autor americano, también autor completo, y que a mí me apasiona, y que además no tiene nada que ver con el autor al que acabo de nombrar, es Robert Crumb. Robert Crumb, nacido el 30 de agosto de 1943, es uno de los máximos exponentes del underground norteamericano. Unos TVOs llenos de idas de olla, de ácido, de psicoanálisis y de autoanálisis. Eran los TVOs que se dice que leía Janis Joplin, en fin, este tipo de movidas, este tipo de épocas. Robert Crumb se caracteriza sobre todo por sus TVOs autobiográficos, uno de los cuales, por ejemplo, ha editado La Cúpula varias veces en España, que se llama Mis problemas con las mujeres,
de verdad, una delicia para cualquiera que le apetezca perderse en una mente enferma como la de Robert Crumb. Pero también es conocido por sus personajes como el Gato Fritz o Mr. Natural. Se da la circunstancia de que el Gato Fritz fue un personaje que llegó a unas enormes altas cotas de popularidad, se llegó a hacer una película incluso, y Robert Crumb, que bueno, pues que siempre le ha gustado la pasta, pero en realidad lo que más le ha gustado es hacer lo que él quisiera sin que nadie le impusiera nada, decidió matar al Gato Fritz. Hay la última historieta del Gato Fritz que se llama La muerte del Gato Fritz, y Robert Crumb siempre ha dicho que lo hizo porque se le estaba yendo de las manos el personaje y no quería que el personaje fuera más popular que él. La última obra que ha creado el señor Crumb es nada más y nada menos que el Génesis, una adaptación de los libros del Antiguo Testamento en la que Robert Crumb no se inventa nada, sino que refleja toda la perversión, el sexo y la violencia que aparecen en la Biblia, tal y como viene contada. Y bueno, pues como digo, pequeña listita, un japonés, 2 americanos. No sé si vosotros tenéis vuestro autor completo americano favorito del que queráis hablar. Yo destacaría a Miller. O alguien en el chat. Es que también es mi autor así. Completo americano es difícil, también. Que sean así tan más de lo que, por ejemplo, se suele leer, más de superhéroes o más de DC, Marvel y demás. O de independientes como Winston. Bueno, McFarlane. Es el el guionista de los primeros Spawn. Si no... Exacto, ese sería otro. Pero también como ha caído un poquito en olvido, ¿no? Pero yo decanto por Miller. A mí me gusta mucho. Me gusta tanto como guionista. También, aunque es verdad que no hace cómics, sino que hace humor gráfico, tiras de prensa. Pero bueno, Bill Watterson es otro de los autores americanos. En tiras de prensa sí que hay muchos. Tiras de prensa hay muchos, sí que es verdad, que es más habitual que en los cómics. Uh-huh. O Sí, bueno, Charles Schulz, el dibujante de Snoopy, igual. El guionista, el dibujante, incluso Jeff Smith de Bone, es también dibujante y guionista de sus historias. Bueno, pues pasamos a los españoles y es posible. A ver, espérate que tenía Sergio, una cosa Sí. que tenía el micro cerrado y en el chat están diciendo Ramón de Rol en Familia, pone Claremont, Byrne, Cels Piñol, Mark Waid. Eso una de las Claremont esto. no es dibujante. Chris Claremont es guionista Sí. y bueno, pues es un guionista muy famoso, muy conocido, sobre todo en su época de Mutantes, en la Sí. que hacía no sé cuántos guiones al mismo tiempo y los hacía todos más o menos bien. Pero no es dibujante. Y luego pone Jim Y Cepillón Starlin. no es americano. ¿Sabes? Jim Starlin me enganchó con Pero Dreadstar. dale tiempo. Sí, Jim Starlin, efectivamente. Sí, y luego Sí, hay. Alfredo habla sobre Kyle Baker, que dice que aunque hace Buenísimo. bastante tiempo que no lo lee. Por eso. Pues muy bueno, muy bueno. Por lo que estabas comentando, digo, yo voy diciendo... Gran. Y es verdad que es autor completo también, ¿no? Sí, Hace sí, sus sí. propias obras. Creo que había una que era ¿Por qué odio Saturno? Que además estaba pensada para gente que no leía cómics, porque él en vez de poner el texto en los bocadillos, lo escribía debajo de la viñeta y lo hacía coincidir en el espacio, poniéndolo justo debajo del personaje que estaba hablando en ese momento. Experimento gráfico muy, muy interesante. Vale, pues seguimos. Seguimos con los españoles. Es imposible hacer un listado de autores completos, por lo menos a mí me resulta imposible, sin mencionar a Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, nacido el 16 de marzo de 1941, que entró muy jovencito a trabajar en el estudio de Tutain, de Selecciones Ilustradas, donde estuvo como machaca durante muchos años, pues formando equipo con otros dibujantes o con otros guionistas, hasta que, bueno, pues llegó a un momento, decidió emanciparse y alcanzar nuevas cotas de creación con historietas como Los Profesionales, Paracuellos. Un maestro, es un Bueno, maestro. es un maestro, es un dibujante del que muchas veces se dice
que no dibuja demasiado bien, aunque yo creo que dibuja muy bien, Ujú. pero sí que es verdad que el tío narra tan bien que eclipsa todo lo demás. Ujú. La narrativa que tiene Carlos eclipsa su papel como escritor y eclipsa su papel como dibujante, porque la manera de contar las cosas, que en realidad es lo importante en un cómic, al menos para mí, hace que su trabajo sea absolutamente reconocible, personal y muy especial. Hay obras como, pues como ya digo, como Los Profesionales, en la que habla precisamente de esa época de su vida. Hay cómics como Paracuellos, en las que el autor cuenta lo que le pasaba cuando él era pequeño y vivía en uno de estos... Una especie de orfanato. Sí, bueno, en no, estos era- medio orfanato, medio Medio campo de colegio. concentración Mm. fascista en el que pues muchos padres no tenían más remedio que mandar a sus hijos porque no podían ocuparse de ellos y ahí les daban una educación cristiano-militar Ujú. que al final lo único que ha conseguido es que y bueno, tiene historias también como Om, que está basado en un cuento de Brian Aldiss llamado En el lento morir de la tierra. Es una de las obras de Carlos que de verdad no tiene desperdicio, hay que leerla. Su última obra se llama Crisálida porque este autor sigue activo y muy activo, y su última obra, ya digo, se llama Crisálida y trata sobre un dibujante que se ha suicidado. Entonces sus amigos, los últimos que hablaron con él, hablan de qué le habrá llevado a tomar tal decisión, hablan de cuál fue la trayectoria vital de esta persona, en fin, como digo, temas personales, temas muy característicos de Carlos, aunque es verdad que él hace mucho TVO de aventuras también, y él Ujú. se ha formado haciendo TVO de aventuras, pero son sus TVOs autobiográficos los que más popularidad le han dado. Ujú. Y otro autor español que también admiro profundamente es Miguel Ancho Prado, Ujú. nacido en el 1958, Otro autor que ha roto fronteras. otro autor que ha roto fronteras, que ha roto moldes y muy conocido sobre todo por Trazo de Tiza y Ardalén, que son dos obras, sobre todo Trazo de Tiza, que creo que fue premiada en Angoulême y en fin, tiene todo tipo de premios detrás, pero que bueno, pues que llevaban bastantes años currando en esto, que tiene TVOs como Estratos o Fragmentos de la Enciclopedia Délfica, donde hablaba de, bueno, donde se tiraba la ciencia ficción, siempre con una visión muy especial y muy social de la ciencia ficción. Ardalén también es una obra bastante grande, con un trabajo Ardalén de yo creo que ilustración estuvo 4 años trabajando en Ardalén. impresionante. Y además también como viene acompañado ese cómic, pues con esa especie de páginas con los recuerdos de los personajes, ¿no? Sí, es de como la Watchmen. fotografía. Es como Watchmen. Sí, tiene un poco eso. Que al final, sabes que siempre te ponía los articulitos y tal. Bueno, Exacto. pues Miguel Ancho hace lo mismo, coge como una revista de psicología y Exacto. una falsa. O cartas. articulista, en fin. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. La última obra de mi colega Miguel Ancho es Presas Fáciles. Ujú. No he tenido la ocasión de leerla todavía, pero el tema promete. Trata sobre los desahucios y sobre la corrupción. Vale. Muy Así bien. que habrá que estar al quite. Hombre, ya hizo la mansión de los Pampín, que ya Ujú. hablaba un poco de todo esto. Sí, Corrupción, política y Claro, es que la burbuja inmobiliaria y todo los eso. artistas tienden a prever las cosas, ¿no? Mm. y él ya veía por dónde venía la cosa. La Pero buena. bueno, las empresas fáciles parece que se centran mucho más todavía en este tipo de casos. Ujú. Paco Roca, nacido en 1969, Qué buen año. exacto, que también empezó publicando sus historietas en el Víbora o en la revista Kiss Comics, y que fue conocido por todos a raíz del superventas Arrugas, Ujú. que fue Premio Nacional de Cómic en el año 2008, del que hay una película de animación que además ganó un Goya, que es Exacto. un Goya que ganó precisamente Paco por Ujú. adaptar el guión del cómic a cine. Y bueno, pues también otro autor que trabaja sobre todo en el formato de novela gráfica y que yo creo que a día de hoy es el autor más conocido de España, quitando Ujú. Ibáñez,
Ujú. Yo creo que Paco es un autor además muy mediático, que cada vez que la 2 tiene que hacer un programa sobre cómics, tiene que llamar a alguien, llaman a Paco. Cada vez que en Carne Cruda tienen que entrevistar a un dibujante, llaman a Paco. En fin. En Antena 3, cuando tienen que preguntar del cómic, llaman a Paco. Fantástico Paco Roca, una bellísima persona además y en fin, un trabajador incansable. Su última obra se llama La Casa y bueno, pues vuelvo a repetir, no la he leído. Nuestro amigo Chucky la tiene aquí y me la va a dejar para que me la lea. Yo la he leído y bueno, sinceramente, tú me has dado un pequeño giro ahora hablando del cómic fuera de micro, porque sí que comentas que puede tener unos tintes autobiográficos. Pero bueno, a mí me ha parecido un cómic en general excesivamente... A lo mejor es que lo he leído en un mal momento, pero me ha parecido... La palabra sería lento. Contemplativo. Contemplativo, exacto. Entonces, sí que es verdad que es un ejercicio de reflexión constante, pero tampoco me parecen unas reflexiones demasiado profundas. O sea, son unas reflexiones de manual, ¿no? De alguna manera. Entonces, diría que de todo lo que me he leído de Paco, ha sido de lo que menos me ha gustado. Ha sido de esas cosas que la he cogido con muchas ganas, porque ya he seguido su trayectoria, pero luego, después de leerlo, pues eso. Vale, no se puede ser mejor siempre, todo el rato. No, yo creo que es de esos cómics un poquito más ligeros, ¿no? De Paco. A mí personalmente el que más me gusta es El invierno del dibujante, porque además trata del gremio y trata de los dibujantes de la época bruguera, que es una época que me encanta, y ese es mi TV favorito, incluso más que Arrugas, aunque reconozco que bueno. Y Los surcos del azar también me accesible. pareció muy buen cómic, ¿eh? También. Lo que pasa es que, bueno, y sin embargo también la faceta humorística, un poco de lo que hablábamos del tema de las tiras de prensa, ¿no? Con todo el las tema memorias de un hombre en memorias pijama. de un hombre en pijama, a mí me pareció que era una faceta de Paco muy chula, ¿no? Ese humor tan peculiar de él también, como lo reflejaba. Un apunte. Lo último que ha hecho Paco Roca, no sé si lo ha hecho ahora, pero lo último que se ha visto, que no publicado, es un compendio de viñetas que ha hecho para la Fundació Hortasud, que se llama Historias de Superació, que es un movimiento que encabeza la Fundación Hortasud, en el cual, bueno, pues una presentación que se hizo muy chula hace unos meses, en la cual Paco se presentó este cómic, bueno, apoyando al movimiento asociativo y asociacional aquí en la zona de Valencia, y él hizo el cómic, y lo tengo y la verdad es que es muy chulo y es bastante interesante de ver. A quien le interese se puede meter en la Fundación Hortasud y ver la información. El lema es instruir-vos y sereu lliures, associeu-vos y sereu forts. Es el lema y está muy interesante. Y es lo último que ha hecho Paco Roca, creo. Bueno, pues oye, pues mira, muchísimas gracias por el apunte. Lo desconocía por completo. Bueno, más cositas. Más cositas. Bueno, pues me faltan los autores franceses. Ya hemos hablado de un japonés, americanos, españoles y ahora vamos a los tebeos con los que he pasado mi adolescencia, ¿no? Yo he leído sobre todo tebeo francés y por supuesto el fetiche máximo de todo aficionado al cómic francés es Moebius. Jean Giraud, Moebius es su seudónimo, bueno, pues Jean Giraud nació un 8 de mayo de 1938, falleció el 10 de marzo del 2012, es el creador de Blueberry junto con Charlier, que es el guionista, y bueno, pues después de estar años y años dibujando este vaquero maleducado e indisciplinado, se destapó con una nueva faceta, firmando además con un seudónimo y haciendo historias que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba haciendo hasta ahora, rompiendo además un montón de fronteras y siendo una enorme influencia para el cómic francés internacional. Arzac fue una de las primeras historias que hizo con este nuevo estilo. El Lúbrico Crónico, que es una historia de un señor en una especie de mundo fantástico, un señor que estaba todo el día empalmado. Y fue la saga de Edena la que comenzó curiosamente como un anuncio para una ¿cómo se dice?
bueno, para para Citroën, ¿no? O para Renault, para Renault sería seguramente, ¿no? Fue la primera historia de Dena fue un cómic promocional de una productora de coches. Ni idea. En fin. A partir de ahí, pues siguió desarrollando esa carrera paralela a la de cómic realista que hacía con Blueberry, y su última obra pues estaba precisamente relacionada con esto. Eran Inside Moebius, que era una especie de autoanálisis que él hacía sobre su vida y su carrera, y Arzak el Vigilante, que es, bueno, pues habla de este personaje que creo hace, pues yo creo que unos 30 años, y que debo decir que tampoco he leído, ¿no? El último de Moebius, Arzak el Vigilante, lo tengo también pendiente. En fin, ¿qué podemos decir de Moebius? Su sombra es inconmensurable, es alargada. Fue uno de los que trabajó en la película Alien, por ejemplo, trabajó en El Quinto Elemento, en fin. Yo siempre digo que la mayoría de los dibujantes, en algún momento de nuestra vida, aunque solo sea durante 5 minutos, hemos querido dibujar tan bien como Moebius. Porque aunque es verdad que él forma parte de una corriente de lo que son Les Humanoides Associés, que fueron quienes crearon la revista Metal Harlan, sí que es verdad que él es uno de ellos, pero yo creo que él es el mejor, ¿no? Él es el más genial de todos, y yo creo que así está reconocido por tanto aficionados como dibujantes. Otro francés chalado, autor completo, del que no puedo evitar hablar, es, bueno, pues el que se ha dado en llamar el último genio francés de la historieta, y es Nicolas de Crécy. Nicolas de Crécy nació el 29 de septiembre de 1969. Debutó en el año 87 con una adaptación de un relato de un libro de Victor Hugo llamado Buck Jargal, con un guionista, Sylvain Chomet. Y bueno, pues estuvo luego varios años trabajando en los estudios Disney de Montreal, y fue en 1991 cuando pegó el petardazo, también con otro guionista, Alexios Tujoyas, y una historieta llamada Poligato, que ganó un montón de premios y que, bueno, pues le dio a conocer en todo el mundo. En 1994 fue cuando finalmente se decidió a ser autor completo y creó una trilogía que creo que está inédita en España, llamada Le Vivendum Celeste. De Nicolas de Crécy yo siempre recomiendo Prosopopus. No sé si vosotros, cuando erais jovencitos en la EGB o lo que hayáis estudiado, habéis estudiado una forma literaria llamada personificación o prosopopeya. No sé si os suena de algo. A mí no. Bueno, pues hay un cómic llamado Prosopopus, en el que el protagonista es una especie de personificación de conceptos. Es una historia muda, es una ida de olla alucinante, en la que se mezclan temas como la mafia, el asesinato o el mercado de obras de arte, con una especie de mística, magia extraña, en fin. De verdad, una rayada. Es una rayada. Uno de los TVOs que yo más flipado me he quedado cuando Pero está muy bien dibujado. De verdad, está muy bien dibujado, tiene un estilo muy personal. Todo es como muy redondito, muy blandito, da ganas de comérselo todo, tanto las personas como los coches. Es una cosa muy marciana. Otra de las últimas obras que se han publicado en España de Nicolas de Crécy ha sido gracias a Ponemon, y es La República de la Lucha, que te habla de una especie de mundo medio mafioso en el que todos son luchadores de pressing catch, en fin, un disparate. Memoria de un fantasma o Diario de un fantasma, no me acuerdo, Diario de un fantasma creo que es otro de los TVOs de Nicolas de Crécy, que también es una rayada. En fin, ya digo, es un autor muy personal, muy 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 raro, es un autor que no es para todo el mundo, pero desde luego a mí me alucina lo que es capaz de hacer este tío, cómo mezcla conceptos, cómo mezcla estilos. Se le puede seguir en Instagram. Nicolas de Crécy está continuamente publicando
pues sus dibujos, sus bocetos en Instagram, bueno, Sí, su trabajo en general. y hay que seguirlo, vaya. Ya digo, no es para todo el mundo, pero de verdad que es muy recomendable. Y bueno, pues la última obra que se ha publicado en España, como digo, es La República de la Lucha, y que yo sepa es la última obra que ha hecho este autor. Y hasta aquí, pues, el listado que os he preparado de autores completos. Como digo, hay muchos autores completos. Lo bueno de los autores completos es que no tienen que discutir con nadie. No es como cuando un dibujante y un guionista trabajan juntos, que muchas veces el peso de uno puede ahogar el trabajo de otro. Se me ocurre, por ejemplo, pues el caso de Alan Moore o Neil Gaiman, que bueno, pues parece que por buenos que sean los dibujantes con los que trabajan, al final el peso del guionista acaba aplastando el trabajo del dibujante. Y también se da el caso al revés, ¿no? Que el dibujante sea tan bueno, que al final los guionistas, bueno, pues pasan desapercibidos. Yo sé que el cómic es un arte que entra por los ojos, pero como decía antes, para mí lo más importante no es que la historia sea buena o que el dibujo sea bonito. Para mí lo más importante es cómo encaja el dibujo con el guión y sobre todo la manera que tenemos o que tienen los autores de contar las cosas. Yo siempre lo comparo con, bueno, pues supongo que muchos tenéis un amigo súper gracioso que os cuenta una anécdota que igual es una chorrada, pero la cuenta muy bien y os partís la caja cuando la cuenta. Como Chucky. Es un sosainas y a lo mejor ha estado, pues yo que sé, en la entrega de los Oscar y le preguntáis y dices, no, bien, bueno, pues actores. Claro, lo importante no es solamente lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Bueno, pues chicos, ¿queréis matizar alguna cosa? ¿Queréis nombrar alguno de los que os gusten a vosotros que no hayamos dicho o algo así? No, yo creo que ha tocado, vamos, autores de cabecera. También es verdad que, por ejemplo, yo no soy muy de cómic independiente o cómic europeo, que se suele dar más ese tipo de fenómenos, ¿no? Del autor completo, quizás. Entonces, tampoco haga aportar. Moebius Bueno, es pero uno no de te los... creas, en realidad tenemos esa imagen del mercado europeo, pero luego, como digo, hace un par de semanas estuve en Angoulême viendo las novedades y si te fijas, la mayoría de los títulos están creados por un equipo creativo. De hecho, ahora mismo se está poniendo muy de moda lo de los cómics de concepto. Es decir, hay un director de concepto, una persona que dice, pues voy a hacer unos cómics de mitología griega, por ejemplo. Y ese director de concepto habla con varios guionistas, esos guionistas hablan con varios dibujantes, pero al final la persona que firma todo es ese director de concepto. O sea, el que se lleva el mérito es el que se le ha ocurrido la idea. Y es curioso, porque sí que es verdad que parece que en Europa lo que prima es la autoría, pero en realidad no. El TV europeo es el de un mercado como pueda ser el americano o el japonés, donde sí que es verdad que hay autores y hay autores muy importantes, pero la mayoría de lo que se publica son equipos creativos. Entiendo. Bueno, pues dicho esto, podemos concluir con la sección de hoy, con el tema de los autores completos. Ya sabéis, cuando escuchéis este audio, agentes, pues comentarnos en los comentarios de ebooks, de Spreaker, de las redes sociales en las que estamos, pues cuáles son vuestros autores completos preferidos, si nos hemos dejado algunos, si estáis de acuerdo, si no. En fin, escucharos es lo que queremos y leeros y ver qué opináis, ¿no? Pues dicho esto, nos vamos a la sala de mando y reconfiguramos la base secreta. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros, tanto a la gente que nos ha escuchado en directo,
a la gente que nos ha escuchado, nos está escuchando en diferido, y a la gente que ha estado en el chat, Alfredo, Ramón, compañía, habéis estado ahí al pie del cañón hasta el último momento. Y bueno, pues siempre se agradece esos comentarios, esas matizaciones y esas cositas que nos hacéis a través del chat de Spreaker, que para eso lo tenemos. Y bueno, pues poco más que despedir a los agentes que han estado hoy con nosotros. Muy buenas noches, Sergio Bleda. Buenas noches a todos. Nos vemos en algún mensaje secreto, ¿no? Dentro de poco. Sí, uno de estos hiper largos que hago yo. Muy buenas noches, Rubén Cambronero. Buenas noches. Hoy Yeah. he sido de palabra corta. Entonces, Muy bien. Muchas... Hostia. muy buenas, Parezco Rajoy. muy noches buenas. Muchas buenas noches, ¿Todas? Tonisaurus. Somos personas y tenemos somos sentimientos y tenemos personas. Es muy friki y mucho friki. Y mucho friki. Buenas noches, Chucky. Bueno, nos vemos la semana que pases viene. una semana friki estupenda. A mí no me vais a tener el programa seguramente, por desgracia. Oh. Pero no os lo perdáis porque vamos a hacer un programa especial de cómo organizamos las jornadas o cómo organizar jornadas de juegos de mesa y de juegos de rol principalmente, que es a lo que pues muchos de los agentes secretos estamos acostumbrados a través de las diferentes asociaciones a las que pertenecemos. Y bueno, pues ha habido gente que nos ha preguntado cómo lo montamos nosotros. Hay mucha gente joven, no solo de edad, sino también de espíritu, que se han tirado al ruedo a montar pequeñas jornadas a nivel local. Y bueno, pues pensamos que nosotros ya llevamos pues unas cuantas jornadas a las espaldas y podemos dar un poquito nuestro punto de vista. Es un tema un poco peculiar, pero yo creo que va a ser curioso tanto para la gente que quiere montar jornadas como para los que no, y que en el fondo pues también hará apreciar un poco el trabajo de los organizadores que pierden su tiempo o gastan su tiempo, mejor dicho, en montar cosas para los demás. Así que os emplazo al siguiente lunes a que nos escuchéis y pues estéis atentos a todo esto. Dicho esto, muy buenas noches. Aquí un servidor Chucky se despide y nos vemos la semana que viene con más Base Secreta. Chao. Buenas noches, Chucky. Buenas noches. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.